Durante el periodo de 1876 a 1911, México estuvo bajo un gobierno que se afianzó en la centralización del poder para lograr conciliar los intereses de varios sectores de la sociedad. Posteriormente, Porfirio Díaz ascendió a la presidencia del país, teniendo como objetivo principal mantener en orden al país, sacrificando la libertad. Para ello incluyó en su gabinete a personas de toda su confianza. Tuvo la inteligencia de rodearse de un grupo de intelectuales capaces de elaborar los proyectos económicos, culturales y educativos que modernizarían al país. La política era la acción posible para sacar al país del atraso y lanzarlo a la modernidad. La influencia europea provocó la búsqueda y aplicación de corrientes intelectuales extranjeras. Como producto de la influencia cultural se adoptó en México la filosofía positivista. Este positivismo se adecuaba a la política social y económica, ya que respondía al nuevo orden capitalista mundial y proporcionaba una justificación ideológica del nuevo orden social. Se hacía referencia a la necesidad de analizar científicamente la situación social de México, para de esta manera mantener el orden, la paz y el progreso del país. Durante el porfiriato se prestó especial interés al fomento de la educación, la cual daría un nuevo sentido de identidad y cohesión nacional que se basara en las ciencias y tuviera carácter laico. El Estado pretendía ser neutral y requería fundamentarlo al declararse positivista. La modernización económica y cultural que se quería alcanzar transformó la vida de los habitantes del país, ya que para cumplir un aspecto de la modernidad que tanto se pretendía, se debían cumplir con los prototipos establecidos en las sociedades europeas, que eran el modelo a seguir de la sociedad mexicana de aquella época. De esta manera se establecieron normas basadas en una moral que trataban de imponer cómo debía de ser la sociedad de la época. Así, la moral se interpretaba como un comportamiento que debía ser aceptado por la sociedad. En este contexto, la incorporación de la psicología tiene un sentido, y este era que trataba de explicar el comportamiento que no se asemejaba al aceptado por la sociedad. Debido a esto, la psicología fue un medio para recluir a la gente que no estuviera dentro de lo que para la sociedad era la normalidad o la moral de aquella época. Por lo tanto, cualquier persona que atentara con el modelo de nación constituye un peligro para los intereses del país. Es así como la psicología entró como parte del proyecto de progreso y de adelanto científico. Durante esta época existían temas que causaban morbo y curiosidad en la sociedad, entendiendo que estos temas estaban relacionados con los acontecimientos que se presentaban en dicho momento, es decir, que no respondían a los intereses que se planteaba el gobierno de Porfirio Díaz. Esto, relacionado con la forma en la que dicha política concebía algo como normal, ocasionaba que las personas que no cumplían con los prototipos establecidos fueran objeto de burlas por su aspecto físico y su forma de comportarse. Las personas que eran consideradas anormales eran aquellas que no se ajustaban a las características generales de la población y que por ser diferentes no contaban con las cualidades necesarias para poder ser productivas y asegurar el progreso del país. Es por eso que se les recluía en asilos mentales que al principio estaban a cargo de la iglesia o en cárceles, aunque en ambos lugares se les infligían fuertes castigos físicos. Estas personas recluidas, por lo general, tenían defectos físicos o deformidades desde su nacimiento, por lo que se les llamaba monstruos, hijos del diablo, disformes o deformes, y eran objeto de morbo, curiosidad y repudio por parte de la sociedad entera. Entre estas personas se encontraban los asesinos, que en su mayoría cometían crímenes pasionales causados por adulterio e infidelidad, así como también las personas con enfermedades mentales como la esquizofrenia, o personas con malformaciones congénitas como la ancefalia, es decir, fetos que nacían con el cráneo incompleto, personas enanas, obesas o jorobadas. También es preciso señalar que en el caso de estas últimas, además de ser recluidas o rechazadas por la sociedad, eran blanco de burlas, ya que se realizaban espectáculos con ellas para divertir a la gente.
Un tema de gran interés para la sociedad del Porfiriato fue el de la obesidad, como en el caso de la publicación titulada Curación Radical de la Gacetilla del 22 de septiembre de 1878, en la cual se relata acerca del deseo de un señor que por su condición tomó la decisión de bajar de peso, lo cual terminó con su vida por ingerir excesivamente medicamentos y hacer demasiado ejercicio. Este artículo periodístico es sin duda un acontecimiento y una muestra de la presión tan fuerte que estaba presente en la sociedad, para que cada individuo se adaptara a los modelos y estereotipos establecidos y que por supuesto eran considerados como los ideales. Es de esta forma que se puede notar el punto de vista que se tenía acerca de las personas consideradas como anormales, aunque su nacimiento u origen siempre causaba puntos de vista contrarios, ya que había algunos que seguían teniendo creencias religiosas que apoyaban la idea de que las enfermedades y las conductas violentas o extrañas eran causadas por las maldiciones o por posesiones demoníacas, para lo cual la única cura era el exorcismo. Y por otro lado, estaban los que explicaban estos casos utilizando a la ciencia que los proveía de herramientas y tecnología para poder descubrir la verdadera causa de las enfermedades. Este tipo de debates se pueden apreciar en artículos como el que se titula Fin del sermón del señor Sánchez Santos, en el cual los escritores del periódico El Siglo XIX intentan desmentir las atrocidades que redacta el señor Sánchez en un periódico religioso, ya que él aseguraba que la ciencia no sirve para curar a la gente, ya que el único que tiene ese poder es Dios y que en cierta forma todos los que quieren intentar parecerse a Dios están pecando, a lo que los escritores del periódico El Siglo XIX responden contradiciéndolo con argumentos científicos que retoman de otros profesionales, como médicos, además de que aseguran que utilizar este tipo de prácticas religiosas es una forma ignorante, cruel y retrógrada de tratar a las personas con problemas físicos, en los que convulsionaban no por estar poseídos, sino más bien por tener enfermedades como la epilepsia. Por estos antecedentes, se fundaron instituciones para atender o recluir a quien tenía estilos y formas de vida que arriesgaran el orden social durante el Porfiriato. Para ello, se buscaron explicaciones acerca de las causas y las condiciones que originaban un estado de anormalidad en sectores específicos de la población que, para la sociedad, se manifestaban en sus inclinaciones viciosas. Un ejemplo de ello se puede notar en la publicación del Foro del 9 de julio de 1891, en la que da a conocer un estudio jurídico-sociológico que establece que la locura se debe, la mayoría de las veces, a causas morales. Además, menciona que cuando las pasiones son llevadas al exceso, constituyen verdaderas locuras. Por otro lado, había casos que, aunque ya eran atendidos en el ámbito legal y judicial, aún conservaban términos referentes a la falta de moral de las personas, causada por una pobre religiosidad que se les atribuía a los asesinos, por lo que publicaban noticias que tenían títulos llamativos para la gente, como en la noticia titulada Monstruo Femenino, en el que una mujer de 20 años de edad es llevada a juicio por haber asesinado a su propia hija, por lo que al final de la nota aparece el siguiente comentario: causa indignación leer noticia tan espantosa. Esa no es madre, ni esposa, ni cristiana, ni mujer. Como se puede apreciar con este comentario, se conserva todavía la idea de que una mujer buena y normal era aquella que acataba los mandatos de su esposo sin protestar y que cuidaba a sus hijos sobre todas las cosas, además de que seguía los mandamientos de la Biblia. Con lo anterior, se puede constatar que el origen biológico de las enfermedades físicas y de las enfermedades mentales aún era poco reconocido por la sociedad, aunque por ello los médicos del Porfiriato tenían una gaceta médica, donde publicaban los casos más extraños de personas que nacían con malformaciones. Por ello, se intentaba ya desde entonces unificar la terminología médica para clasificar signos y síntomas de enfermedades poco comunes, para de esta forma darles una explicación más coherente y científica,
aunque a pesar de ser médicos actuaban de igual forma que la mayoría de la gente, ya que eran ofensivos y discriminativos con estos pacientes por la forma en que se referían a ellos, como abortos de la naturaleza o monstruos. El aspecto positivo que tenían las descripciones de estos pacientes era que sentaron las bases de la medicina moderna, en la que no se infiere acerca de las enfermedades y conductas de las personas, sino que más bien se busca un porqué de estas, que se va dilucidando con los antecedentes familiares y con diversos estudios que se realizan a estas personas. Es así que se puede apreciar que desde aquella época ya existía el amarillismo para despertar el interés malsano en la gente, que a su vez provocaba grandes retribuciones a estos diarios que publicaban noticias desagradables. También en la época del Porfiriato se sustentaba una política científica con la finalidad de que las ciencias pudieran brindar una mejor calidad de vida a la población. Sin embargo, estas ciencias se utilizaban para recluir y reprimir a las personas que no cumplieran con las normas de la sociedad mexicana, a la que se le inculcaba un estilo de vida basado en la moral y en las buenas costumbres. Se buscaba cumplir con un proyecto creyista, en el cual se hacía una distinción entre las diferentes razas del país. Así la raza blanca comprendía a europeos, criollos y mestizos superiores. Eran el prototipo de comportamiento social. Se les consideraba inteligentes, de moral intachable y por tanto pertenecían a la clase social alta, que les permitía asistir a la escuela y estudiar una profesión. En contraparte, estaban las personas pertenecientes a la raza de color, que incluía a los mestizos inferiores, a los indígenas y a los negros. Eran considerados como inferiores debido a su ignorancia y solo se guiaban por sus instintos, y eran comparados con los animales. Gracias a esta marcada diferencia entre las clases sociales, surgieron diferentes puntos de vista y actitudes hacia las personas. Actualmente no es la excepción, ya que es evidente que este problema sigue vigente, ya que si bien hoy día quizá no se habla de casos de personas deformes o anormales como en el periodo del Porfiriato, hoy por hoy sí se consideran diferentes tipos de discriminación hacia las personas, lo que finalmente es una exclusión social que durante ese periodo se daba debido a las características físicas diferentes de las personas o a su comportamiento. Especialmente se puede considerar en el ámbito laboral, ya que es posible que actualmente se continúe con la ideología de que las personas con habilidades, capacidades o características físicas diferentes se encuentran fuera del prototipo ideal y por tanto deben ser ignoradas, no tomadas en cuenta y sea casi imposible hacer que formen parte de lo que sería una modernización o avance para el mundo. Especialmente se puede considerar en el ámbito laboral, ya que es posible que actualmente se continúe con la ideología de que las personas con habilidades, capacidades o características físicas diferentes se encuentran fuera del prototipo ideal y por tanto deben